Todos hemos oído comparaciones de átomos como sistemas solares y la estructura del universo como neuronas en nuestros cerebros. Es interesante que el número de estrellas en una galaxia, de galaxias en el universo, átomos en una célula y células en un ser vivo rondan la misma cifra, entre 10 a la 11 y 10 a la 14. El 77% del cerebro es agua, el 69% del universo, energía oscura. Ambos son materiales pasivos con roles indirectos en sus estructuras. Esto plantea preguntas. ¿Somos como células en una criatura gigante, a escala planetaria, que aún no es consciente de su existencia? ¿Cómo lo sabríamos? Es muy difícil responder directamente a una pregunta así, porque no estamos 100% seguros de qué son en realidad la conciencia y la autoconciencia. Pero estamos seguros de algunas cosas físicas que pueden ayudarnos a dar la mejor respuesta posible a esta pregunta, incluyendo la edad del universo, la duración en la que varios objetos se han podido comunicar, el tamaño de las estructuras ligadas gravitacionalmente más grandes y el número de señales intercambiadas entre estructuras de distintos tamaños. Al realizar estos cálculos y compararlos con los procesos observados incluso en las estructuras cerebrales más simples, podemos aproximarnos a una respuesta. Este enfoque nos permite determinar si existen estructuras cósmicas conscientes a gran escala en el universo. Hay conciencia en el universo, sin duda. Tú y yo somos la prueba de ello. Como humanos, somos seres autoconscientes, con fuerte sentido de lo que nos rodea, e interactuamos. Algunos filósofos flotan la noción solipsista de que el yo es todo lo que uno puede conocer, pero nuestra interacción diaria dice lo contrario. En singular o en plural, hay conciencia en el universo. Eso está claro. Pero surge una gran pregunta al reflexionar sobre la idea de la conciencia. ¿Hasta dónde se extiende? Claro, no sabemos qué es la conciencia, pero sí que lo único de lo que estamos razonablemente seguros que puede pensar el cerebro posee abundantes conexiones y transmite mucha información a través de ellas. Aún sin entender la conciencia, la conectividad y señalización rápidas parecen propicias para el pensamiento. La similitud estructural del universo con el cerebro plantea si posee capacidades de pensamiento similares. Parece que tanto el universo como el cerebro se dedican a recibir e integrar información. En esencia, la complejidad y el procesamiento de información de nuestros cerebros podrían manifestarse en las escalas más grandes y minúsculas del universo. La idea de que el universo es como un ser vivo, ya sea un organismo o un cerebro, no es nueva. Se remonta a mucho antes, al menos al 500 a.C., cuando Anaxágoras lo concibió. Fue un filósofo griego que sugirió que una fuerza inteligente, el nous, guía al universo a organizarse y tener un propósito. Hoy, el nous sería la idea de que las cosas se organizan solas. La teoría de Anaxágoras no encaja del todo con la ciencia actual, pero al conocer más la realidad, nos hace replantearnos si el universo es similar a los seres vivos y a las redes que estos crean con la evolución. En agosto de 2022, Sabine Hossenfelder escribió para la revista Time el artículo «Quizá el universo piensa, escúchenme». En el artículo señala similitudes entre la estructura del universo y el sistema nervioso. Como nuestro sistema nervioso, el universo tiene una organización jerárquica y muy interconectada. Las galaxias, unas 200.000 millones, no están dispersas al azar, sino agrupadas por la gravedad en cúmulos, formando cúmulos aún más grandes. Estos cúmulos se conectan por filamentos, largos hilos de galaxias. Estas estructuras gigantes exhiben redes dendríticas, como neuronas en el cerebro humano, con vastos vacíos entre ellas, creando una asombrosa red celestial. Si nos alejamos para ver el cosmos entero, estas estructuras se asemejan al conectoma del cerebro, que es el mapa completo de cableado formado por las neuronas y sus conexiones. En el cerebro, las neuronas se agrupan, formando mayores grupos, conectadas por axones que transmiten señales eléctricas a través del sistema cognitivo. Hossenfelder menciona un estudio de un físico y un neurocientífico que examinó cuidadosamente las similitudes entre la red cósmica y el conectoma. Descubrieron que, por sus propiedades matemáticas, estas estructuras son muy parecidas. Esto la hizo preguntarse si el universo podría pensar.
Tener una estructura similar no implica que el universo pueda pensar. Un cerebro muerto no piensa. El universo requiere más que su estructura para ello. El pensamiento exige señalización neuronal. Mensajes eléctricos recorren el cerebro. ¿Qué señales enviaría el universo por estos filamentos galácticos y sustentarían una inteligencia cósmica? La inmensidad del universo presenta desafíos. A la velocidad de la luz, una señal tardaría miles de millones de años en llegar a nuestra galaxia más cercana. Considerando el inmenso tamaño y la expansión del universo, parece poco probable que un procesamiento de información a escala cósmica, similar al cerebral, sea factible. Ella pensó en conexiones ocultas que permitieran una señalización más rápida. Ella sugiere que el entrelazamiento cuántico o conexiones no locales podrían facilitar cómputos de mayor alcance. Estos fenómenos sugieren que partículas y sistemas pueden unirse al instante, sin importar la distancia, como si estuvieran intrínsecamente ligados. Esta interconexión apunta a una organización más profunda en el universo, que trasciende espacio y tiempo. En todo está conectado. Ella explica que un universo con conexiones no locales tendría sentido por varias razones. Si son ciertas, el universo podría estar lleno de pequeños portales que conectan lugares distantes. Los físicos Markopoulou y Smolin estimaron que el universo podría tener 10 elevado a 360 de estas conexiones no locales. Y como estas conexiones no son locales, no se verían afectadas por la expansión del universo. El cerebro humano tiene 10 elevado a la 15 conexiones. Aunque especulativo, este concepto podría explicar sincronizaciones misteriosas observadas entre estructuras en lados opuestos del universo. Un estudio de 2019 en The Astrophysical Journal halló una coherencia sorprendente en el movimiento de galaxias a millones de años luz, inexplicables por fuerzas gravitacionales. En 2014, el Observatorio Europeo reportó extrañas alineaciones en la rotación de agujeros negros supermasivos y coherencia entre cuásares distantes, núcleos galácticos brillantes. Estos hallazgos indican posibles conexiones no locales entre sistemas distantes, siendo demasiado numerosos para ser coincidencia. Si es válido, esto implica que el universo podría ser una plataforma para la computación o el pensamiento a gran escala que Hossenfelder propone. Hossenfelder indica que, aunque parezca inverosímil, la idea de un universo inteligente coincide con nuestro conocimiento actual. Sin embargo, reconoce que la teoría actualmente no se puede probar, por lo que la clasifica más como filosofía que como ciencia. Pero, ¿está fuera del alcance científico? La conciencia es un fenómeno fascinante, más elusivo. Es difícil especificar qué es, qué hace o por qué ha evolucionado. Definir la conciencia es una tarea compleja, ya que no se limitaría solo a los humanos. Podría extenderse a organismos y sistemas no vivos. Para citar a Thomas Edison, parece que cada átomo está poseído por una cierta cantidad de inteligencia primitiva. Esta declaración refleja el amplio alcance de la conciencia, sugiriendo su presencia y sus elementos más allá de las entidades vivas tradicionales, extendiéndose incluso a los sistemas no vivos y a los fenómenos cósmicos que sugieren una inteligencia inherente y aislada. En la estructura del universo mismo, el proyecto Conciencia Global se adentra en la fascinante posibilidad de una conciencia colectiva o interconectada que traspasa los límites individuales. Este cambio de enfoque abre vías para explorar aspectos más amplios de la conciencia, más allá de la experiencia individual. Al hablar del cerebro humano, la conciencia usualmente refiere a la comunicación y el disparo entre neuronas, y también a las funciones influidas por el resto del cuerpo. Pero, en un contexto más amplio, la conciencia es solo una experiencia reconocible. La conciencia, según el diccionario Oxford de Psicología, es la condición mental normal del estado de vigilia de los humanos, caracterizada por la experiencia de percepciones, pensamientos, sentimientos y conciencia del mundo exterior, a menudo en humanos, pero no necesariamente en otros animales. Pero los científicos carecen de una teoría unificada de la conciencia y hay mucho que no comprendemos de su naturaleza y orígenes. Al abordar tanto entidades orgánicas como inorgánicas, los científicos carecen de consenso sobre cuáles poseen o no conciencia.
Además, el concepto de interconexión cósmica trasciende el plano físico, implicando relaciones sutiles e intrincadas más allá de la observación o medición directa. Algunas tradiciones filosóficas y espirituales sugieren profundas conexiones no físicas, como una conciencia o energía universal entre las entidades del cosmos. Las implicaciones de la interconexión cósmica en el universo consciente son profundas. Si consideramos la conciencia como un aspecto inherente al cosmos, entonces la interconexión de todas las cosas sugiere una unidad e interdependencia fundamental de la conciencia misma. Debido a esta incertidumbre, no podemos asegurar que otros seres o incluso objetos carezcan de conciencia. Aunque podemos empatizar con animales e inferir cierta conciencia por su comportamiento, como en perros y gatos, no descartemos la posibilidad de conciencia en rocas, el océano o el cielo nocturno, solo porque no nos relacionemos igual con ellos. Aquí cobra relevancia el concepto filosófico del panpsiquismo. Afirma que la conciencia es inherente incluso a las partículas más diminutas, sugiriendo que los bloques fundamentales de la realidad tienen experiencia consciente. Crucialmente, implica que la conciencia podría hallarse en todo el universo. A un nivel muy básico, escribió el filósofo canadiense William Seeger, el mundo está despierto. Este concepto desafía la visión que la conciencia surge solo de la interacción neuronal. Los defensores del panpsiquismo sugieren que la conciencia es una propiedad inherente de la materia, al igual que las propiedades físicas fundamentales como la masa y la carga presentes en toda ella. Postulan que la conciencia existe en grados. La materia simple tendría una conciencia rudimentaria, sistemas complejos, como el cerebro humano, formas más avanzadas. Considerar la conciencia un aspecto fundamental del universo podría reconciliar la experiencia subjetiva consciente con las observaciones científicas objetivas. Aquí la física entra en juego. Algunos científicos han postulado que lo que entendemos por conciencia se compone de eventos cuánticos microscópicos y otras acciones misteriosas a distancia, revoloteando de alguna manera en nuestros cerebros y generando pensamientos conscientes. En física, se explora la idea de la conciencia como un efecto cuántico, liderado por Johannes Kleiner, un matemático y físico teórico del Centro de Filosofía Matemática de Múnich, y Shaun Toole, un matemático de la Universidad de Oxford. Siguiendo a Roger Penrose, quien en su libro de 1989 y un artículo de 2014 propuso que los microprocesos cerebrales modelan el universo, Kleiner y Toole desarrollaron la teoría de la información integrada. Esta teoría, abstracta y muy matemática, sugiere que la conciencia es omnipresente, pero se acumula donde es necesario integrar distintos sistemas relacionados. En la IIT, la conciencia, cuantificada como phi, no se limita al cerebro humano, es un valor calculable según la complejidad del sistema estudiado. Por ejemplo, la interconexión de varias funciones cerebrales que forman una imagen mental de una manzana contribuye a un valor phi alto. El aspecto innovador de la EIT es su propuesta de que la conciencia no es inherentemente biológica. Es una propiedad calculable donde hay suficiente complejidad e integración de sistemas. Si el cerebro humano, con sus sistemas interconectados, alberga conciencia, el universo, con sus componentes interrelacionados, podría poseer una inmensa cantidad de phi. Kleiner detalla que la IIT usa un algoritmo complejo en descripciones matemáticas de sistemas físicos, determinando así si un sistema es o no consciente y de qué. Según esta teoría, incluso un par de partículas aisladas interactuando en el espacio podrían exhibir alguna forma rudimentaria de conciencia si interactúan de la manera correcta. Según la IIT, el universo está lleno de conciencia. ¿Esto implica algo para la parte física del universo? Las matemáticas de la teoría lo niegan. Un sistema físico opera independiente, tenga o no experiencia consciente. Debemos darnos cuenta de que todo lo que experimentamos es filtrado e interpretado por nuestra mente. Sin ella, el universo no existe, o al menos no sin una conciencia que lo observe. En círculos físicos, la teoría principal es un campo de protoconciencia. En mecánica cuántica, las partículas existen en superposición, sin forma ni ubicación definidas hasta ser observadas.
Algunos especulan si esta incertidumbre en sistemas cuánticos podría ser protoconciencia activa. Esta idea fue propuesta por el científico y filósofo John Archibald Wheeler, conocido por acuñar el término agujero negro. Wheeler sugirió que la materia contiene un fragmento de conciencia que absorbe de un campo primordial de protoconciencia. Según él, este campo de protoconciencia dota a las partículas del potencial de conciencia, contribuyendo al misterioso comportamiento cuántico observado. Él llamó a su teoría el principio antrópico participativo, sugiriendo que un observador humano es clave. Wheeler dijo: participamos en la creación no solo de lo cercano y lo presente, sino también de lo lejano y de antaño. Para él, nada existe si no hay una conciencia que lo perciba. Esta perspectiva implica una conexión profunda entre observar y la manifestación de la realidad. Evelyn Underhill, escritora del siglo XX, vio la conciencia cósmica como un aspecto clave en las experiencias místicas. En su libro Misticismo, describió el despertar de la conciencia trascendental como el momento clave en los estados místicos. Este despertar representa la comprensión del gran esquema de las cosas, el orden natural. El concepto de que el universo asemeja a un cerebro, una red neuronal o un sistema adaptativo complejo autoorganizado nos obliga a repensar nuestra comprensión del cosmos y nuestro lugar en él. Si el universo es una entidad viva y en evolución, la aparición de vida y conciencia en la Tierra no es un accidente, sino el resultado natural de un proceso evolutivo cósmico. Este proceso genera continuamente mayor organización, conocimiento y conciencia. Como seres conscientes que influyen en nuestro entorno, no somos meros espectadores, sino contribuimos activamente al desarrollo cósmico hacia un estado más interconectado y complejo. Desde esta perspectiva, todo ser consciente, sea humano, animal o inanimado, se conecta por una conciencia universal. Este punto de vista cuestiona la individualidad y los límites entre seres sintientes. Si estamos conectados, nuestros pensamientos, emociones y acciones podrían tener consecuencias más allá de nuestra influencia inmediata. El bienestar y las decisiones de una entidad consciente pueden resonar en la red interconectada, influyendo en otros y en el estado general de conciencia del universo. El concepto de interconexión cósmica evoca asombro y maravilla, sugiriendo que somos parte de algo mucho más grande y complejo que nuestra experiencia individual o colectiva. Fomenta una perspectiva holística y compasiva, subrayando la importancia de comprender y nutrir las relaciones con otros seres y el mundo natural. Aunque la evidencia científica respalda la interconexión física a varias escalas, la exploración profunda de la conciencia y sus conexiones sigue siendo un tema de investigación y filosofía. Es una idea que incita a la contemplación, invitándonos a ahondar en nuestra existencia y nuestro lugar en el vasto laberinto cósmico. Y al reflexionar sobre la gran sinfonía de la existencia, hallamos unidad en la interconexión de todo, difuminando así las distinciones entre el yo y el universo. En el pasado, se veía al universo como un mecanismo de relojería en la era de Newton, un motor en la termodinámica y una computadora o simulación con la llegada de la informática. Ahora, en la era de la IA y el aprendizaje automático, asemejamos el universo a una vasta red neuronal. Si bien algunos descartarán estas caracterizaciones como proyecciones humanas erróneas, creo que reflejan una comprensión más profunda de la realidad, a medida que el conocimiento científico avanza y descubrimos más sobre la dinámica y estructura del universo. Y eso es todo por hoy. Gracias por mirar. Mira la primera parte de este video en pantalla. Allí nos vemos.